Capítulo 17. Nada más que el viento. Todo cesó. Todo. La batalla, el miedo y la persecución. Se había acabado, reemplazado solo por el sonido del viento y la grandiosa vista desde lo alto. Una sensación de vacío y de soledad envolvió a Danica. De libertad. De muerte inminente. Una torsión, un desplazamiento y puro control bastaron para que se pusiera de pie inmediatamente, y se volvió para quedar de frente a la pared rocosa de la que acababa de caer. Estiró los brazos y se impulsó hacia adelante, estudiando con la vista lo que tenía enfrente y debajo, todo en un instante, en un repentino reconocimiento y una selección completa de los mayores ángulos y anfractuosidades. Golpeó la pared con la palma de una mano, luego con la otra, después atrás y adelante repetidas veces. A cada contacto sus músculos se crispaban, oponiendo resistencia al impulso de la caída. Una piedra saliente mucho más abajo y a la izquierda la llevó a lanzar el pie izquierdo hacia ese lado, y mientras golpeaba la piedra con las dos manos, daba un leve empujón, una y otra vez, 10 veces en rápida sucesión mientras descendía, desplazándose sutilmente hacia la izquierda. Con la punta del pie tocó un saliente y desplazó el peso del cuerpo hacia ese pie, doblando la pierna para absorber el impacto. No podía empezar siquiera a frenar el impulso de la caída tan solo con eso, pero consiguió impulsarse hacia atrás en cierta medida, reduciendo algo su velocidad. Era el arte del monje. Danica podía deslizarse por la pared de un edificio alto y aterrizar sin un rasguño. Lo había hecho en más de una ocasión, pero, claro estaba, un edificio alto no podía compararse con la altura de esa pared rocosa, y la pendiente era más difícil, a veces era escarpada y recta, a veces menos escarpada. Sin embargo, ella trabajaba con la máxima concentración, y sus músculos respondían a sus exigencias. Otra protuberancia le dio la ocasión de reducir un poco más el impulso, y una estrecha cornisa le permitió plantar los dos pies y hacer frente al tirón constante de la gravedad. Después de eso, a media distancia del suelo, la mujer tomó el aspecto de una araña que corriese frenéticamente por una pared, trabajando de forma veloz con brazos y piernas. Una figura oscura pasó a su lado. La sobresaltó y a punto estuvo de hacerle perder la concentración. Reconoció en ella a una de las bestias fofas, pero no hizo ninguna especulación sobre el motivo por el que habría caído. No tenía tiempo para eso, no tenía tiempo para nada que no fuera su concentración absoluta en la tarea que tenía ante sí. Nada más que el viento llenaba sus sentidos, eso y el contorno de la pared rocosa. Estaba cerca del suelo y seguía cayendo demasiado deprisa para sobrevivir. No podía contar con tocar tierra haciendo una voltereta para absorber el tremendo impacto, de modo que hizo un gancho con ambos pies contra la roca y se echó hacia atrás, dándose la vuelta justo a tiempo para ver los altos pinos que había vislumbrado desde arriba. Acto seguido, se encontró chocando con las ramas. Todo eran astillas y agujas de pino saltando a su alrededor. Una rama rota le arrancó un buen trozo de piel del costado y se llevó la mitad de su camisa. No mucho más adelante, una rama más pesada no se rompió, sino que se dobló, y Danica salió de ella rodando, de cabeza, dando tumbos y chocando, para rebotar en las ramas más bajas y, a la vez, más resistentes, y abrirse camino entre una lluvia de agujas verdes. Y todavía le quedaban 9 metros para tocar el suelo. Medio cegada por el dolor, apenas consciente, la monja se las arregló de todos modos para sortear los obstáculos y poner los pies por debajo. Se curvó y rodó de lado al aterrizar. Así siguió dando tumbos, 3, 5, 7 veces. Por fin paró con la respiración entrecortada. Las piernas, el costado lacerado, un hombro dislocado, le mandaban punzadas de dolor. Danica consiguió volverse un poco y vio un montón de carne negra despanzurrada. Al menos, no tengo ese aspecto, pensó, pero aunque había evitado la mutilación sufrida por las bestias reptantes, temía que el resultado fuese el mismo y que no sobreviviría a la caída. Una oscuridad fría se cernía sobre ella. Pero Danica siguió luchando, diciéndose que el Dracolich iría en su búsqueda, recordándose que no estaba a salvo, aun cuando consiguiera por algún medio no morir de los golpes recibidos en la caída, la bestia acabaría con ella. Se puso boca abajo y se incorporó sobre los codos, o trató de hacerlo, porque su hombro no se lo permitía y los dolores eran insoportables. Se apoyó en un brazo y vomitó, jadeando. Los ojos almendrados se le llenaron de lágrimas, ya que las arcadas le producían espasmos en las costillas, lo que le provocaba un nuevo nivel de agonía. Se dijo que tenía que moverse. Pero ya no era capaz. La fría oscuridad la envolvió de nuevo y ni siquiera la poderosa Danica pudo resistirse esa vez. Mirando desde la puerta de la sala lateral del oscurecido barranco,
Catibrie casi no podía distinguir las formas de sus compañeros a la luz parpadeante de la antorcha que habla del otro lado. Todos estaban atrapados en aquel aparente callejón sin salida mientras los perros de la sombra los perseguían velozmente y un dragón bloqueaba la salida. Hablan perdido a Drift, y Wulfgar, además de Catibrie, se había llevado lo peor del aliento del dragón, una horrenda nube de negrura y desesperación que lo había dejado entumecido y casi indefenso. Se asomó un poco a la puerta, ansiando desesperadamente una respuesta, rogando que su padre encontrara una forma de salvarlos a todos. No supo qué pensar cuando Bruenor se sacó el yelmo con gemas incrustadas y lo cambió por el viejo yelmo con la cornamenta rota. Mantén el yelmo a salvo. Es la corona del rey de Mithril-Hall, dijo, entregándole la corona a Regis, y entonces sus intenciones quedaron bien claras. El alfil protestó. Entonces, es tuya, dijo, y en su voz se vela claramente la garra del miedo que también atenazaba a Catibrie. No, ni por derecho ni por elección. Mithril-Hall ya no existe, panza. Regis. Yo soy Bruenor del Valle del Viento Helado, y lo he sido durante 200 años, aunque tengo la cabeza demasiado dura para reconocerlo. Catibrie casi se quedó sin habla cuando oyó las palabras que siguieron y entendió con toda claridad lo que Bruenor estaba a punto de hacer. Regis le preguntó algo que ella no pudo oír, pero comprendió que era la misma pregunta cuya terrible respuesta resonaba estentóreamente en sus propios pensamientos. En ese momento, se vio con claridad la figura de Bruenor saliendo precipitadamente de la estancia y cargando directamente hacia el barranco. Aquí tienes a uno que se te escapó, muchacho, gritó, mirando hacia la pequeña cámara lateral donde se ocultaban Catibrie y Wulfgar. Pero cuando se me mete en la cabeza saltar sobre el lomo de un gusano, nunca hierro. Ya está, ya lo había dicho abiertamente, una declaración del supremo sacrificio por todos los demás, atrapados en las entrañas de una caverna en otro tiempo conocida como Mithril-Hall por un gran dragón de la sombra. Signo de exclamación abierta Bruenor. Catibrie oyó su voz gritando el nombre, aunque casi no tenía conciencia de haber hablado. Tan paralizada estaba por la idea de que estaba a punto de perder al enano, a su amado padre adoptivo, al gran Bruenor que había sido la piedra sobre la que había edificado toda su vida, la fortaleza de Catibrie Batleamer. A la joven todos los movimientos le parecieron ralentizados en aquel terrible momento en que vio a Bruenor atravesar corriendo el barranco, echando la mano por encima del hombro para prender su capote, debajo del cual había un jarro de aceite. El enano no vaciló ni redujo la marcha cuando llegó al borde y saltó, hacha en alto y espalda llameante. Una suma de compulsión y terror arrastró a Catibrie hacia ese lugar, a donde llegó al mismo tiempo que Regis. Los dos se quedaron mirando, atónitos, al enano en llamas montado sobre el lomo del gran dragón de la sombra. Bruenor no había vacilado, pero lo que había hecho había dejado sin fuerzas a Catibrie. A duras penas podía tenerse de pie mientras veía a su padre morir, dar su vida para que ella, Wulfgar y Regis pudieran atravesar el barranco y escapar de la oscuridad de Mithril-Hall. Sin embargo, temía no tener fuerzas para escapar, y Bruenor habría muerto en vano. Wulfgar estaba a su lado, oponiendo resistencia a la desesperación mágica, luchando con ella con la determinación de un bárbaro del Valle del Viento Helado. Catibrie apenas pudo comprender lo que intentaba cuando levantó su asombrosa maza de guerra y se la arrojó al dragón. Signo de interrogación abierta. ¿Estás loco?, gritó Catibrie, sujetándolo. Coge tu arco, le dijo, y otra vez volvía a ser Wulfgar, liberado del insidioso conjuro del dragón. Si eres una verdadera amiga de Bruenor, no dejes que su muerte haya sido en vano. ¿Una verdadera amiga? Las palabras sacudieron a Catibrie, recordándole mordazmente que ella era mucho más que una amiga para aquel enano, su padre, el ancla de su vida. Sabía que Wulfgar tenía razón, y al recoger su arco con manos temblorosas vio su objetivo con los ojos llenos de lágrimas. No podía ayudar a Bruenor. No podía salvarlo de la suerte que él mismo había elegido, la elección que posiblemente les había salvado la vida a ellos tres. Era el disparo más difícil que había tenido que hacer jamás, pero tenía que conseguirlo, por el bien de Bruenor. La flecha de estela plateada disparada por Taolmaril surcó el aire, y su destello llenó los ojos llorosos de Catibrie. Alguien la agarró y le bajó los brazos colocándoselos a ambos lados del cuerpo. Oyó el bisbiseo de un susurro lejano, pero no pudo distinguir las palabras ni pudo ver aquel cuyo contacto sentía. Era Drift, lo sabía por la ternura y la fuerza de aquellas delicadas manos. Pero Drift estaba perdido para ella, para todos ellos. No tenía sentido. Y Bruenor. Pero el barranco había desaparecido, el dragón había desaparecido, su padre había desaparecido y todo el mundo había desaparecido,
todos reemplazados por aquella tierra de brumas parduzcas y de bestias sombrías reptantes que se abalanzaban sobre ella y le tendían sus garras. No podían alcanzarla, no podían herirla, pero eso no era un consuelo para Katy Brie en medio del vacío. No sentía nada, no tenía conciencia de nada, salvo de esas formas repulsivas y reptantes en una tierra que no reconocía. En un lugar donde estaba completamente sola. Y algo peor aún, lo peor de todo, una línea divisoria entre dos realidades tan estrechas y borrosas cuya mera incongruencia hurtaba a Katy Brie a algo mucho más personal que sus amigos y el entorno familiar. Trató de resistirse, trató de concentrarse en el contacto con aquellos brazos fuertes que la rodeaban. Signo de exclamación abierta, tenía que ser Drizzt, signo de exclamación, pero se dio cuenta de que ya no podía siquiera sentir ese contacto, si es que estaba ahí. El tropel de imágenes empezó a desdibujarse. Los dos mundos competían en su mente con escenas fugaces y una cacofonía discordante de sonidos inconexos, un choque de dos realidades del cual no tenía escapatoria. Se encerró en sí misma, tratando de aferrarse a sus recuerdos, a su realidad, a su individualidad. Pero no había nada a que aferrarse, ningún asidero que le recordara nada, ni siquiera a Katy Brie. No tenía pensamientos claros ni recuerdos definidos. No tenía conciencia de sí misma. Estaba tan perdida que ni siquiera sabía que estaba perdida. Una pequeña luz anaranjada se filtró por entre los párpados cerrados de Danica, colándose a través de la negrura que se había apoderado de sus sentidos. Sacudiéndose la pereza consiguió entreabrir un ojo, y la luz del sol la saludó. El brillante disco del sol apenas asomaba en el este, en la cárcava en forma de V que se abría entre dos montañas. Danica tuvo incluso la sensación de que aquellas montañas distantes estaban guiando la luz directamente hacia ella, hacia sus ojos, para despertarla. Los acontecimientos del día anterior se reprodujeron en sus pensamientos, y no pudo determinar dónde acababan los sueños y empezaba la tremenda realidad. ¿O acaso habría sido todo un sueño? ¿Y si era así porque estaba tirada en un cañón junto a una gran pared rocosa? Lentamente, trató de volverlo todo atrás, y la oscuridad se retiró. Intentó incorporarse sobre los codos. Lo intentó, pero las oleadas de agonía en el hombro hicieron que se echara otra vez. Con una mueca de dolor y los ojos cerrados, Danica evocó la caída, el paso a tumbos entre los árboles, y de ahí volvió a la escena en lo alto del precipicio, en la cueva del dragón no muerto. Ivan estaba muerto. Aquello fue para Danica como un mazazo. Volvió a oír el pisotón del Dracolich, vio una vez más la carne arrancada volando por la caverna. Pensó en todas las veces que había visto a Ivan con sus hijos, al tío amantísimo que les brindaba la sabiduría aprendida en duras lecciones, tan diferente del cariñoso Piquel, mucho más suave que su hermano. Piquel susurró entre la hierba, abrumada por la idea de tener que contarle lo de Ivan. La mención de Piquel la llevó a pensar en sus propios hijos, que andaban por ahí, con el enano. Abrió los ojos. El disco del sol ya había superado el horizonte, la mañana avanzaba. Sus hijos tenían problemas. Estaba segura de ello. Tenían problemas o el peligro ya los había encontrado y se los había llevado, y eso era algo que Danica no estaba dispuesta a aceptar. Con un gruñido de desafío, la mujer monje se incorporó sobre un brazo y recogió las piernas bajo el cuerpo, para después enderezarse y ponerse de rodillas. Tenía el brazo izquierdo colgando, inerte, no exactamente al lado del cuerpo, sino un poco más atrás. No podía volver la cabeza para mirarse el hombro porque eso le producía dolor, pero sabía que estaba dislocado. Así no podía ir a ninguna parte. Miró la pared de piedra que quedaba detrás de ella. Con un gesto decidido se puso de pie, y antes de que el dolor la disuadiera, corrió hacia la pared, dio un salto en el aire y se volvió mientras descendía, haciendo que la parte trasera de su hombro herido chocara contra la pared. Oyó un crujido y se preparó para el dolor que vendría a continuación. Fueron unas oleadas tan intensas que se dobló sobre sí misma y vomitó. Pero pudo verse el hombro, otra vez alineado, y el dolor pronto remitió. Incluso podía mover el brazo de nuevo, aunque el menor movimiento le producía un dolor intenso. Se quedó ahí apoyada contra la piedra largo rato, replegándose para encontrar en su interior un lugar de calma contra la furiosa tormenta que se libraba en su cuerpo maltrecho. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue a una de las bestias reptantes, despachurrada contra el suelo. Consiguió mirar pared arriba, a sus espaldas, pensando en el Dracolich y en lo que tendría que hacer para advertir a quienes podrían ayudarla a derrotar a la bestia. Miró hacia el sur, guiada por su instinto maternal, hacia el camino que llevaba a Carradón y a sus hijos, y a donde deseaba desesperadamente ir. Sin embargo, se centró en una zona no muy hacia el sur,
tratando de orientarse y encontrar el camino que en dirección norte-sur iba hacia Espíritu Elevado. Hizo un gesto afirmativo, reconociendo que tendría que atravesar la barrera montañosa para encontrar ese camino. Más o menos segura de que se encontraba en un profundo valle a varios kilómetros de la catedral, se puso en marcha. Sus piernas no la sostenían con demasiada firmeza y tenía un tobillo que parecía a punto de doblarse a cada paso. Poco después se había hecho un bastón con una rama y se encaminaba hacia su casa luchando contra el dolor y el miedo al camino. Este era mucho más empinado que el de Carradón y acarició la idea de rodear la ciudad portuaria e ir después por los senderos más transitables. No pudo por menos que reír ante tan endeble justificación. Tomar esa ruta representaba prolongar el viaje en un día o más, un tiempo crucial para Cadel y los demás. Llegó al camino norte-sur poco después de que el sol estuviera alto. Le flaqueaban las fuerzas y llevaba la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Una vez más miró hacia el sudeste, hacia donde sabía que estaba Carradón, y pensó en sus hijos. Cerró los ojos y se volvió hacia el sur, luego miró el camino que la llevaría a casa, el camino que tenía que tomar por el bien de todos. Recordó que el camino era bastante llano a lo largo de medio kilómetro más o menos, y luego empezaba un pesado ascenso hacia las montañas Copo de Nieve. Tenía que subir por ahí. No era una opción, sino un deber. Tenía que informar a Cadel y Danica se proponía caminar toda la noche para hacerlo. Inició el camino a paso lento, prácticamente arrastrando un pie y apoyándose con fuerza en el bastón que llevaba en la mano derecha, ya que el brazo izquierdo le colgaba. Cada paso le removía el hombro, de modo que hizo una pausa, cortó un trozo de su ya destrozada camisa y confeccionó con él un improvisado cabestrillo. Con un suspiro de determinación, la mujer se puso otra vez en marcha. Intentó ir un poco más deprisa, pero las fuerzas se le iban agotando. Perdió la cuenta del tiempo, pero sabía que las sombras se iban alargando en torno a ella. Entonces oyó algún jinete o una carreta, que se aproximaba desde atrás. Danica se arrastró fuera del camino y se tiró detrás de un arbusto y una roca, para apostarse en un lugar desde donde veía la carretera. Se mordió el labio inferior para no gritar de dolor, pero hasta esa noción y esa sensación se le olvidaron cuando tuvo a la vista a su curiosa presa. Lo primero que vio fue el caballo, una bestia negra esquelética con fuego alrededor de los cascos. Lanzaba humo por las anchas ventanas de la nariz. Un corcel infernal, una pesadilla, y cuando reparó en el conductor de la carreta, más especialmente en el gran sombrero de ala ancha con una pluma que llevaba, y en el color ébano de su piel, lo recordó enseguida. ¿Signo de interrogación abierta Harlaxle? Susurró, y su sorpresa se hizo mayúscula cuando, sentado a su lado, vio a otro elfo oscuro que también reconoció. La idea de que aquel pícaro de Harlaxle cabalgara junto a Driftnurden fue una conmoción emocional para Danica. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba aquello para ella y para Cadel? Al acercarse la carreta, distinguió un par de cabezas por encima del portalón trasero. Enanos, era evidente. Un aullido desde un lateral atrajo su atención hacia un tercer enano que cabalgaba sobre un jabalí que daba la impresión de pastar en los planos inferiores, justo al lado de la pesadilla que tiraba de la carreta. Danica se dijo que no podía ser Driftnurden, y se previno de que no entraba en el terreno de lo imposible que el diabólico Harlaxle estuviera detrás de todos los males que habían caído sobre el Cazar. No se podía arriesgar a acudir a ellos, se dijo repetidas veces mientras la carreta avanzaba por el camino, acercándose a su escondite. A pesar de esas reservas, reales y fundadas, cuando la carreta se encontraba a apenas 3 metros de ella, con el corcel de pesadilla lanzando llamas y golpeando el camino con sus feroces cascos, la mujer, desesperada, dándose cuenta instintivamente de que se estaba quedando sin opciones, se puso de rodillas y pidió auxilio. Signo de exclamación abierta Lady Danica. Exclamó Harlaxle, y Drift pronunció su nombre al mismo tiempo. Los dos Drows saltaron de la carreta, corrieron hacia ella y se colocaron uno a cada lado con una rodilla en tierra. Juntos la levantaron y sostuvieron mirándose con total incredulidad. ¿Qué podría haber dejado tan maltrecha a la magnífica guerrera monje? Signo de interrogación abierta. ¿Qué me cuentas, elfo? Preguntó uno de los enanos saltando de la parte trasera de la carreta. ¿Es esa la mujer de Cadel? Lady Danica, explicó Drift. Tenéis, dijo la mujer con voz entrecortada. Tenéis que llevarme junto a Cadel, tengo que advertirle. No terminó la frase y perdió la conciencia. Lo haremos, le prometió Drift. Descansa. Drift miró a Harlaxle con evidente cara de preocupación. No estaba seguro de que Danica pudiera sobrevivir al viaje. Tengo pociones, lo tranquilizó el otro, pero con menos confianza de la que Drift hubiera deseado. Además,
¿Quién podía estar seguro de los efectos que sus pociones podrían tener en semejante momento de magia desatada? Pusieron a Danica todo lo cómoda que pudieron en la parte trasera de la carreta, junto a Katy Brie, que estaba sentada contra el fondo y todavía parecía totalmente ajena a todo cuanto la rodeaba. Harlaxle se quedó junto a la mujer monje, dándole a beber a cucharadas sus pociones mágicas sanadoras, mientras que Bruenor conducía la carreta a toda la velocidad de que era capaz la bestia infernal. Drift y Puent corrían a uno y otro lado, vigilando los flancos, temiendo que lo que hubiera atacado a Danica no estuviera muy lejos. Por indicación de Harlaxle, Atrogate y su jabalí iban justo delante del corcel de pesadilla. El camino se vuelve cada vez más empinado, advirtió Bruenor poco después. A tu caballo no le está gustando. Las mulas están descansadas ahora, replicó Harlaxle. Lleguemos hasta donde podamos y después las volvemos a atar al carro. Para entonces, ya se habrá hecho de noche. Tal vez deberíamos seguir la marcha. A Bruenor le habría gustado disentir, pero se encontró asintiendo, a pesar de sus reservas. ¿Signo de interrogación abierta elfo? Preguntó el enano al ver que Drift examinaba algún arbusto al lado del camino. Nada, respondió Drift. No he visto ni vestigio de monstruos, y no hay más huellas que las de Danica. Bueno, eso está bien, dijo Bruenor. El rey enano tendió la mano y cogió a Drift por el cinturón para ayudarlo a subir al lateral de la carreta en marcha. Su respiración es tranquila, comentó Drift, refiriéndose a Danica, y Harlaxle asintió. Las pociones han contribuido, dijo Harlaxle. Todavía hay cierta predictibilidad en la magia. Pero no ha dicho ni una sola palabra, dijo Bruenor. La he mantenido en un estupor, explicó Harlaxle, por su propio bien. Un sencillo encantamiento, añadió, tranquilizador, cuando tanto Drift como Bruenor lo miraron con desconfianza. Harlaxle les sacó de su chaleco un colgante con un rubí, notablemente parecido al que usaba Regis. Signo de exclamación abierta, pero bueno. Protestó Bruenor, y tiró de las riendas hasta detener la marcha. No es el de Regis, lo tranquilizó Harlaxle. Tuviste el suyo, en Luskan, recordó Drift. Sí, durante un tiempo, dijo Harlaxle. Y eso fue suficiente para hacer que mis artesanos lo copiaran. Como Bruenor y Drift lo seguían mirando con hostilidad, Harlaxle se limitó a encogerse de hombros y explicarles, es lo que hago. Drift y Bruenor se miraron el uno al otro y suspiraron. No le robé nada, aunque podría haberlo hecho con toda facilidad, sostuvo Harlaxle. Tampoco lo maté, ni a él ni a vosotros, y podría haberlo hecho. Con toda facilidad, confirmó Drift. ¿Cuándo podrás sacarla del trance? Le preguntó a continuación. Harlaxle miró a Danica, que parecía mucho más tranquila. Pronto, se disponía a decir, pero la palabra no llegó a salir de su boca. De repente, la mano de Danica salió disparada y asió la cadena de la que colgaba el rubí. Con una torsión y un torniquete que parecieron tan simples como el hecho de que se levantara del fondo de la carreta, hizo girar al sorprendido Harlaxle y tiró de la cadena hacia atrás, retorciéndola aún más para sujetar rápidamente al drow por el cuello. Se te dijo que no volvieras jamás, Harlaxle Vainre, dijo Danica con la boca pegada al oído del elfo oscuro. Tu gratitud me abruma, señora, masculló el drow, medio ahogado. Se quedó rígido cuando Danica tiró y retorció más la cadena. Haz con los dedos la más mínima intención de esgrimir un arma, drow lo desafió. Te puedo partir el cuello con tanta facilidad como si fuera una ramita seca. Signo de interrogación abierta, ¿qué tal si me ayudas? Le susurró Harlaxle a Drift. Danica, suéltalo, dijo Drift. No es nuestro enemigo. Ahora, no. Danica aflojó la presión apenas, y se quedó mirando con escepticismo al explorador. Después, miró a Bruenor. Drift le dio un codazo al enano, que guardaba silencio. Encantado de conocerte por fin, Lady Danica, dijo Bruenor. Rey Bruenor Goddamer, tu sec. Drift repitió el codazo. Ya, suelta a la rata, le dijo a la mujer. Fue Harlaxle el que te dio las pociones que te salvaron el pellejo, y también ha ayudado mucho a mi hija, a la que aquí ves. Danica los miró uno por uno, y luego se volvió hacia Katy Brie. Signo de interrogación abierta, ¿qué le pasa? Preguntó, soltando a Harlaxle, que se desplazó hacia adelante para alejarse de ella. Jamás pensé que alguien pudiera sorprender así a Harlaxle, comentó Drift. Comparto tu sorpresa, admitió el mercenario. Drift sonrió, disfrutando brevemente del momento. A continuación, se dirigió a la barandilla de la carreta, pasó por delante de Harlaxle y fue hasta Danica, que estaba apoyada en el portalón trasero. No volveré a subestimarla, prometió Harlaxle en voz baja. Tenéis que llevarme a espíritu elevado, dijo Danica, a lo que Drift asistió. Allí nos dirigíamos, explicó. Katy Brie fue afectada por el tejido declinante,
una especie de fuego azul. Por lo que parece, está atrapada en su propia mente y en un lugar oscuro de criaturas achaparradas y irritantes. Danica se sobresaltó al oír aquella descripción. Signo de interrogación abierta. ¿Las has visto?, preguntó Drift. Una hueste de bestias de color gris, brazos largos, piernas cortas, casi sin piernas, atacó anoche. Espíritu elevado, explicó. Yo había salido a explorar, dijo, pero interrumpió la frase con un gran suspiro. Iván Rebolludo ha muerto, concluyó. Bruenor dio un grito, y Drift hizo una mueca de dolor. Desde un lateral del camino Tibledorf Point lanzó un gemido. El dragón, un Dracolich, un dragón no muerto, y algo más. Signo de interrogación abierta. ¿Un Dracolich?, inquirió Harlaxle. Signo de exclamación abierta. Dragón muerto andante, dragón muerto parlante, dragón muerto furioso. Me parece curioso. Atrogati salió con una de sus rimas, provocando la admiración de Tibledorf Point y un gesto de disgusto de Bruenor. Danica se quedó muda, mirando al extravagante Atrogate. Hay que reconocer que no se ve un Dracolich todos los días, dijo Harlaxle con cara de absoluta normalidad. Danica no salía de su asombro. Signo de interrogación abierta. ¿Hablaste de algo todavía más extraño?, la animó Harlaxle. Todo lo que toca muere, explicó la mujer monje. Di con él tras seguir una huella de devastación absoluta. A su paso todo se marchitaba, la hierba, los árboles, todo. Jamás he oído algo así, dijo Bruenor. Cuando vi a la bestia, gigantesca y terrible, supe que no me había equivocado. Va sembrando la muerte. Es la muerte encarnada, y algo más, tiene un cuerno en la cabeza y relumbra de poder. Danica prosiguió, con los ojos cerrados, obligándose a recordar cosas que habría preferido olvidar. Creo que era Crensinibon, la piedra de cristal, dijo Harlaxle, acompañando cada palabra de un gesto afirmativo. Sí. Otra vez esa maldita cosa, gruñó Bruenor. ¿Con qué esas tenemos, elfo? ¿No la has matado? Sí que la maté, lo corrigió Harlaxle, y me temo que eso es parte del problema. Bruenor se limitó a sacudir la peluda cabeza. Danica señaló un pico alto que habían dejado atrás, no muy lejos, al norte. Él los controla, miró directamente a Harlaxle. Creo que el dragón es Hephaestus, el gran Irm rojo cuyo aliento destruyó el artefacto, o eso creíamos. Él mismo le aseguró Harlaxle. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que podrías decirnos de una vez por todas qué te propones?, gruñó Bruenor. Ya os había hablado de mis temores, dijo el mercenario. El dragón y los liches consiguieron por algún medio liberar el artefacto de la prisión que ellos mismos habían creado. La piedra de cristal, dijo Danica, tocándose la frente. Aquí, en el Dracolich. Unidos por la magia del tejido que se desmorona, dijo Harlaxle, fundidos por la colisión de los mundos. Danica lo miró con incredulidad. Yo tampoco lo sé, Lady Danica, explicó Harlaxle. Son suposiciones. Pero de una cosa estoy seguro, todo esto está relacionado. Miró a Catibrie, que tenía los ojos muy abiertos, pero seguía sin ver nada. Su aflicción, estas bestias, el dragón que se levanta de entre los muertos, todo forma parte de una misma catástrofe cuyo alcance todavía no conocemos. Y por eso hemos venido a descubrirlo, dijo Drift. Hemos traído a Catibrie con la esperanza de que Cadeli pueda ayudarla. Y creo que vosotros también necesitaréis de nuestra ayuda, le dijo Bruenor a Danica. Danica solo pude suspirar y asentir con impotencia. Echó una mirada a la distante pared de piedra, la guarida del Dracolich y la piedra de cristal, la tumba de Iván Rebolludo. Trató de no mirar más allá, pero no pudo evitarlo. Temía por sus hijos. Capítulo 18. La rotura. Y Araskrik sabía que era más que pensamiento independiente. Era deseo independiente. Semejante cosa no podía tolerarse. Los 7 liches que habían creado la piedra de cristal estaban representados solamente por el poder singular de Crensinibon. No tenía voz ni voto en la cuestión, y sus deseos no se consideraban pertinentes. Pero al Saga Filicida no se le escapaba el deseo latente en la petición de Fechigrol. La criatura no actuaba ni por oportunidad ni por una compulsión de servir a sus 3 maestros conjugados en el Rey Fantasma. Fechigrol quería algo. Y la aportación de Crensinibon al debate interno que se fraguaba dentro del Rey Fantasma era decididamente un apoyo al espectro transformado en Lich. Y Araskrik apeló telepáticamente a Hephaestus para que se opusiera al Lich, y trató de transmitir la profundidad de su inquietud, pero tenía que andar por la cuerda floja, y no quería que la piedra de cristal reconociera esa preocupación. El Ilicida no podía saber si el dragón había captado la sutil inflexión de su pensamiento, o si simplemente era que no le importaba, ya que nunca había tenido gran simpatía por él. La respuesta del dragón llegó en forma de avidez,
tal como Fechigrol había pedido. Signo de interrogación abierta. ¿Hasta qué punto podemos tantear a los secuaces del páramo sombrío antes de que dejemos de ser sus amos en nuestro mundo? Dijo Yaraskrik en voz alta. Hephaestus luchó por controlar plenamente la boca del Dracolich para responder. Signo de interrogación abierta. ¿Temes a estos montones achaparrados de carne? En el páramo sombrío no todos son bestias reptantes, respondió Yaraskrik tras un breve forcejeo por recuperar el uso de su voz. Es mejor que utilicemos a los no muertos de nuestro plano como ejército. Su número es prácticamente ilimitado. Signo de exclamación abierta. Y son ineficaces. Rugió el Dracolich, haciendo temblar las rocas del lugar. No razonan. Pero son controlables, interrumpió el Ilícida. Las voces se distorsionaron, ya que ambos luchaban por el control físico. Signo de exclamación abierta. Nosotros somos el Rey Fantasma. Bramó Hephaestus. Somos supremos. Yaraskrik se dispuso a resistirse, pero hizo una pausa estudiando a Fechigrol, que estaba ante él asintiendo con la cabeza. Percibió la satisfacción que emanaba de la criatura de sombra, y supo que Crensinibon se había puesto del lado de Hephaestus, que había dado permiso a Fechigrol para que volase de vuelta a Carradón y alzase un gran ejército de bestias reptantes para cazar y matar a los que habían ido al interior de los túneles. La satisfacción de esa criatura. Porque Hephaestus no podía entender el peligro de cualquier emoción independiente emanada de uno de los 7. No deberían tener ninguna satisfacción, como no fuera la de servir, pero Fechigrol actuaba movido por su propio ego personal, no por una compulsión de servir al huésped mayor. Se había puesto de manifiesto gracias a Solme, que había ido al páramo sombrío a reunir un ejército, mientras que Fechigrol se limitaba a reanimar carne muerta para que cumpliera sus órdenes. La huida de tanta gente de Carradón se había sumado a esa sensación de fracaso del espectro, por eso la criatura trataba de rectificar la situación. Sin embargo, al espectro no tendría que haberle importado. Porque Hephaestus no podía entender eso. Somos más grandes y tenemos generales competentes. Surgió un pensamiento, y Yaraskrik supo que era Crensinibon, que no estaba dispuesto a hablar con la voz del dragón. No se atreverían a contrariarnos, coincidió Hephaestus. Utilicemos su ira. ¿Y qué podríamos ganar? Pensó Yaraskrik, pero tuvo buen cuidado de ocultarlo a los demás. ¿Qué ganarían con la persecución de los carradeños huidos? ¿Por qué tenían que perder ellos el tiempo preocupándose por el destino de los refugiados? Tu precaución me cansa, dijo el Dracolich cuando Fechigrol salió de la caverna dirigiéndose a Carradón. Aunque en un primer momento Yaraskrik pensó que era Hephaestus el que hablaba, lo hicieron dudar la elección de las palabras y el timbre de la voz, y finalmente llegó a la conclusión de que era una observación más razonada que los típicos berrinches a los que Hephaestus los tenía acostumbrados. Signo de interrogación abierta. ¿Es que no podemos destruir por el simple placer de hacerlo? El Ilícida se quedó de piedra en aquel momento de revelación. No había protegido adecuadamente sus preocupaciones de los otros dos. El azotamentes no tenía dónde ocultarse de... ¿De quién? Del Rey Fantasma, respondió la mente del dragón, leyendo sus pensamientos como si fueran propios. Yaraskrik comprendió entonces que el vínculo entre Hephaestus y Crensinibon se estaba haciendo más estrecho, que realmente se estaban convirtiendo en un solo ser, en una sola mente. El Ilícida no pudo intentar siquiera ocultar su miedo de que a él le aguardara el mismo destino. Siendo como era un azotamentes, Yaraskrik conocía muy bien la noción de una mente colmena. En su hogar de la Antípoda Oscura, cientos de las suyos podía unirse en un receptáculo común de inteligencia y filosofía, y formulación de teorías. Sin embargo, todos eran siempre ilícidas, seres iguales de igual inteligencia. Y el Rey Fantasma es más grande que los de tu especie, respondió la voz del Dracolich. ¿Es ese tu temor? Tenían acceso a todos sus pensamientos. Hay un lugar para ti, Yaraskrik prometió el Rey Fantasma. Hephaestus es el instinto, la ira y el poder físico. Crensinibon es la conjunción de la sabiduría casi eterna y del desapasionamiento, o sea del buen juicio, de un verdadero Dios. Yaraskrik es la libertad de una proyección de alcance y la comprensión del surrealismo de los mundos unidos. Dos palabras entre todas las contenidas en aquella declaración de poder le revelaron a Yaraskrik la verdad: buen juicio. De las partes del todo propuesto, el buen juicio estaba en lo más alto de la jerarquía, y por lo tanto, era Crensinibon el que pretendía mantener su identidad. El dragón sería el encargado de las reacciones, el Ilícida, de la información, y Crensinibon lo controlaría todo. En ese aciago momento, Yaraskrik llegó a la conclusión de que era Crensinibon el que otorgaba a los liches una mayor autonomía, y solo porque la piedra de cristal sabía con total certeza que se mantendrían para siempre como esclavos suyos, su suprema creación.
La única oportunidad de Araskrik era llegar a Hephaestus y convencer al dragón de que iba a perder su propia identidad en aquel papel de sometimiento absoluto. Solme había superado a Fechigrol. Siglos antes, ellos y otros 5 se habían unido con una finalidad común, una unificación total en un singular artefacto de gran poder y duración infinita. Se suponía que a Fechigrol no debía importarle que Solme lo hubiera superado. La explicación de Crensinibon había sido instructiva, no un castigo. La aparición una extensión de algo más grande que Fechigrol, un instrumento para mayor gloria de Crensinibon y nada más, no tenía que importar. Pero no era así. Esa misma noche, cuando Fechigrol llegó a los muelles de la destruida Carradón y se extendió a través de los planos hasta el páramo sombrío, sintió alegría, su propia alegría, no la de Crensinibon. Y cuando su conciencia volvió a Toril, con la grieta al alcance de la mano, y abrió la rotura, experimentó una gran satisfacción, suya, personal, no de Crensinibon, sabiendo que la siguiente conferencia instructiva estaría dirigida a Solme y no a él mismo. Por la grieta empezaron a salir bestias reptantes. Fechigrol no las controlaba, pero las guiaba, mostrándoles la pequeña ensenada al norte de los muelles, donde las aguas del Impresk se calmaban y empezaba el laberinto de túneles. Las bestias reptantes no temían a los túneles. Les gustaban los rincones oscuros, y no había en todo el universo criatura más aficionada a las cacerías que las voraces bestias del páramo sombrío. Todavía salieron más cuando la grieta se arremolinó y empezó a cerrarse, para volver a la estasis del mundo natural. Fechigrol, con la bendición de Crensinibon resonando claramente todavía en sus ansiosos pensamientos, volvió a abrirla. Y todavía la abrió otra vez más cuando empezó a cerrarse un poco más tarde, aunque sabía perfectamente que cada reapertura debilitaba la trama de separación entre los dos mundos. Esa trama, la realidad de lo que siempre había sido, era el único medio real de control. Poco a poco, el tercer desgarrón empezó a cerrarse. Fechigrol volvió a abrirlo. Cada vez era menor el número de bestias reptantes que se colaban, ya que la región gris de sombras que habían estado habitando las apariciones estaba casi vacía de ellas. Fechigrol, que no quería perder ante Solme, buscó más a fondo en el páramo sombrío. Irresponsablemente extendió su llamada hasta los últimos confines del plano gris, hacia regiones que no podía ver. No vio ni oyó lo que se aproximaba, porque la bestia era una criatura de la sombra y, por lo tanto, silenciosa. Una nube negra descendió sobre la aparición y la devoró completamente. En ese instante terrible, supo que había fracasado. La cuestión no importaba, porque ya no había asidero para el desastre específico. Solo fracaso. Total, absoluto e irrevocable. Fechigrol lo sintió profundamente. Devoró cualquier idea que pudiera tener respecto de la situación que se presentaba. El dragón de la sombra no podía pasar por la grieta, pero se las ingenió para asomar la cabeza y abrir bien sus fauces y cerrarlas a continuación sobre la desesperada aparición. Y Fechigrol no tuvo escapatoria. Un cambio de plano no haría sino ponerlo más decididamente al alcance del dragón devorador situado al otro lado del desgarro. Tampoco le apetecía escapar, porque la desesperación creada por la negra nube del aliento del dragón de la sombra hizo que entendiera que era preferible la eliminación. Y así, fue eliminado. En el páramo sombrío, el dragón retrocedió, pero marcó el lugar del desgarro con la esperanza de que pronto se ensanchara lo suficiente como para permitirle pasar. Cuando se retiró, otras bestias se dirigieron a la abertura. Los noctalas, murciélagos negros gigantes, desplegaron sus membranosas alas y alzaron el vuelo por encima de las ruinas de Carradón, ávidos de darse un festín con la carne más ligera del mundo material. Temibles incorpóreos pavorosos, humanoides, demacrados y cubiertos con andrajos oscuros, capaces de drenar la fuerza vital de una víctima con un solo contacto, se arrastraban hacia el exterior formando partidas de caza. Y un noctámbulo, un gigantesco humano lampiño de 6 metros de altura, con tendones muy marcados y la fuerza de un gigante de la montaña, se coló por la grieta y bajó hasta las orillas del lago Impresk. En la cueva que se abría sobre la pared rocosa, el rey fantasma lo supo. Fechigrol se había ido. Su energía parpadeó y se apagó, perdida para ellos. Y Araskrik era un ilícida, y los ilícidas eran criaturas de una lógica despiadada, de modo que cuando señaló que había tenido razón al condenar el plan de Fechigrol, se desató sobre él una oleada de rabia. Provenía de Hephaestus y Crensinibon. Por un momento, Araskrik no comprendió que la piedra de cristal estuviese de acuerdo con esa volátil criatura. Crensinibon también era un artefacto de pensamiento pragmático y lógico. Al igual que los ilícidas, no tenía nada de emocional. Pero, a diferencia de Araskrik, Crensinibon también era ambicioso. En ese preciso momento,
Y Araskrik supo que el vínculo no podía mantenerse, que el triunvirato de conciencias contenidas en el Dracolich no era viable y no podía sostenerse. Pensó en encontrar un huésped fuera del cuerpo del dragón, pero desechó la idea de inmediato al darse cuenta de que no había nada tan poderoso como el Dracolich, y Hephaestus no aguantaría que el Ilícida sobreviviera. Tenía que combatir. Hephaestus era todo ira y malicia, una muralla de rabia, y el Ilícida se fue aproximando a él metódicamente, abriendo resquicios con la lógica y el razonamiento, recordándole a su oponente las verdades irrebatibles, porque solo esas verdades, la irresponsabilidad de abrir de par en par una puerta a un plano desconocido, y la necesaria precaución que requería el ataque a un enemigo tan poderoso como la fuerza combinada de espíritu elevado, podría servir como premisa sobre la cual construir su razonamiento. Por lo que respectaba a los principios del debate, Araskrik estaba muy por encima de su oponente. La verdad y la lógica más elementales estaban de su lado. El Ilícida aprovechó los resquicios y apeló a la razón por encima de la rabia, repetidas veces, pensando en recuperar el favor de Crensinibon, que según temía, sería quien en última instancia decidiría el resultado de su empresa. La batalla interior se convirtió en un asalto feroz en el exterior, cuando Hephaestus en su forma de Dracolich se removió y rascó la piedra con las garras, lanzó por las fauces fuego que fundió la piedra, acabó con los secuaces que encontró a su paso y sacudió las paredes haciendo que toda la montaña experimentara intensos temblores. Poco a poco, la furia de Hephaestus empezó a declinar, y la batalla interna se aquietó para transformarse en una sesión de diálogo y discurso. Con Araskrik marcando el camino, el rey fantasma comenzó a estudiar la forma de corregir la pérdida de Fechigrol. El rey fantasma empezó a aceptar el pasado y a examinar el siguiente movimiento de aquella lucha más amplia y más importante. A Araskrik lo reconfortó un poco esa victoria, totalmente convencido de que podría ser de naturaleza temporal, y teniendo muy claro que debería enfrentarse a Hephaestus muchas más veces antes de que las cosas finalmente se decidiesen. El Ilícida dirigió sus ideas y argumentos hacia la posibilidad muy real de que la desaparición de Fechigrol indicara que el espectro se había internado demasiado en lo que había sido en otro tiempo el plano de la sombra, pero por razones que el rey fantasma todavía desconocía, el plano de la sombra se había convertido en algo más grande y peligroso. También daba la impresión de estar acercándose al plano material primario, y de ser así, ¿qué consecuencias podía traer aparejadas? A Crensinibon no parecía importarle, razonando que el caos solo podría hacer más fuerte al rey fantasma. Y si una fuerza organizada, peligrosa y demasiado poderosa, había salido por la grieta, el rey fantasma solo podría huir. Y Araskrik tuvo la confirmación implícita de que la piedra de cristal estaba mucho más preocupada por la pérdida de 2 de los 7. En el caso de Hephaestus, solo quedaba una furia sorda e irreductible, y sobre todo, la conciencia del dragón hervía al pensar que no iba a ser capaz de vengarse de los que en vida habían contribuido a su ruina. Mientras que Araskrik pensaba en el futuro y en cómo abrir un camino más ancho, y Crensinibon pensaba en los 5 que quedaban y en si eran necesarias ciertas reparaciones, el dragón no hacía más que insistir en un ataque inmediato a espíritu elevado. No eran 1, sino 3, y a Araskrik, los muros que separaban a ese triunvirato que era el rey fantasma le parecían tan impenetrables y gigantescos como siempre. De ahí sacó la ineludible conclusión de que debía encontrar una manera de prevalecer, de forzar la unicidad bajo el dominio de su propia voluntad y su intelecto. Y todo eso, confiando en poder ocultar esa peligrosa ambición a sus demasiado íntimos compañeros. Capítulo 18. La rotura. Y Araskrik sabía que era más que pensamiento independiente. Era deseo independiente. Semejante cosa no podía tolerarse. Los 7 liches que habían creado la piedra de cristal estaban representados solamente por el poder singular de Crensinibon. No tenía voz ni voto en la cuestión, y sus deseos no se consideraban pertinentes. Pero al Sagafilícida no se le escapaba el deseo latente en la petición de Fechigrol. La criatura no actuaba ni por oportunidad ni por una compulsión de servir a sus 3 maestros conjugados en el rey fantasma. Fechigrol quería algo. Y la aportación de Crensinibon al debate interno que se fraguaba dentro del rey fantasma era decididamente un apoyo al espectro transformado en Lich. Y Araskrik apeló telepáticamente a Hephaestus para que se opusiera al Lich, y trató de transmitir la profundidad de su inquietud, pero tenía que andar por la cuerda floja, y no quería que la piedra de cristal reconociera esa preocupación. El Ilícida no podía saber si el dragón había captado la sutil inflexión de su pensamiento, o si simplemente era que no le importaba, ya que nunca había tenido gran simpatía por él. La respuesta del dragón llegó en forma de avidez, tal como Fechigrol había pedido.
Signo de interrogación abierta. ¿Hasta qué punto podemos tantear a los secuaces del páramo sombrío antes de que dejemos de ser sus amos en nuestro mundo? Dijo Yaraskrik en voz alta. Hephaestus luchó por controlar plenamente la boca del Dracolich para responder. Signo de interrogación abierta. ¿Temes a estos montones achaparrados de carne? En el páramo sombrío no todos son bestias reptantes, respondió Yaraskrik tras un breve forcejeo por recuperar el uso de su voz. Es mejor que utilicemos a los no muertos de nuestro plano como ejército. Su número es prácticamente ilimitado. Signo de exclamación abierta. Y son ineficaces. Rugió el Dracolich, haciendo temblar las rocas del lugar. No razonan. Pero son controlables, interrumpió el Ilícida. Las voces se distorsionaron, ya que ambos luchaban por el control físico. Signo de exclamación abierta. Nosotros somos el Rey Fantasma. Bramó Hephaestus. Somos supremos. Yaraskrik se dispuso a resistirse, pero hizo una pausa estudiando a Fechigrol, que estaba ante él asintiendo con la cabeza. Percibió la satisfacción que emanaba de la criatura de sombra, y supo que Crensinibon se había puesto del lado de Hephaestus, que había dado permiso a Fechigrol para que volase de vuelta a Carradón y alzase un gran ejército de bestias reptantes para cazar y matar a los que habían ido al interior de los túneles. La satisfacción de esa criatura. Porque Hephaestus no podía entender el peligro de cualquier emoción independiente emanada de uno de los 7. No deberían tener ninguna satisfacción, como no fuera la de servir, pero Fechigrol actuaba movido por su propio ego personal, no por una compulsión de servir al huésped mayor. Se había puesto de manifiesto gracias a Solme, que había ido al páramo sombrío a reunir un ejército, mientras que Fechigrol se limitaba a reanimar carne muerta para que cumpliera sus órdenes. La huida de tanta gente de Carradón se había sumado a esa sensación de fracaso del espectro, por eso la criatura trataba de rectificar la situación. Sin embargo, al espectro no tendría que haberle importado. Porque Hephaestus no podía entender eso. Somos más grandes y tenemos generales competentes, surgió un pensamiento, y Yaraskrik supo que era Crensinibon, que no estaba dispuesto a hablar con la voz del dragón. No se atreverían a contrariarnos, coincidió Hephaestus. Utilicemos su ira. ¿Y qué podríamos ganar? Pensó Yaraskrik, pero tuvo buen cuidado de ocultarlo a los demás. ¿Qué ganarían con la persecución de los carradeños huidos? ¿Por qué tenían que perder ellos el tiempo preocupándose por el destino de los refugiados? Tu precaución me cansa, dijo el Dracolich cuando Fechigrol salió de la caverna dirigiéndose a Carradón. Aunque en un primer momento Yaraskrik pensó que era Hephaestus el que hablaba, lo hicieron dudar la elección de las palabras y el timbre de la voz, y finalmente llegó a la conclusión de que era una observación más razonada que los típicos berrinches a los que Hephaestus los tenía acostumbrados. Signo de interrogación abierta. ¿Es que no podemos destruir por el simple placer de hacerlo? El Ilícida se quedó de piedra en aquel momento de revelación. No había protegido adecuadamente sus preocupaciones de los otros dos. El azotamentes no tenía dónde ocultarse de... ¿De quién? Del Rey Fantasma, respondió la mente del dragón, leyendo sus pensamientos como si fueran propios. Yaraskrik comprendió entonces que el vínculo entre Hephaestus y Crensinibon se estaba haciendo más estrecho, que realmente se estaban convirtiendo en un solo ser, en una sola mente. El Ilícida no pudo intentar siquiera ocultar su miedo de que a él le aguardara el mismo destino. Siendo como era un azotamentes, Yaraskrik conocía muy bien la noción de una mente colmena. En su hogar de la Antípoda Oscura, cientos de las suyos podía unirse en un receptáculo común de inteligencia y filosofía, y formulación de teorías. Sin embargo, todos eran siempre ilícidas, seres iguales de igual inteligencia. Y el Rey Fantasma es más grande que los de tu especie, respondió la voz del Dracolich. ¿Es ese tu temor? Tenían acceso a todos sus pensamientos. Hay un lugar para ti, Yaraskrik prometió el Rey Fantasma. Hephaestus es el instinto, la ira y el poder físico. Crensinibon es la conjunción de la sabiduría casi eterna y del desapasionamiento, o sea del buen juicio, de un verdadero Dios. Yaraskrik es la libertad de una proyección de alcance y la comprensión del surrealismo de los mundos unidos. Dos palabras entre todas las contenidas en aquella declaración de poder le revelaron a Yaraskrik la verdad: buen juicio. De las partes del todo propuesto, el buen juicio estaba en lo más alto de la jerarquía, y por lo tanto, era Crensinibon el que pretendía mantener su identidad. El dragón sería el encargado de las reacciones, el Ilícida, de la información, y Crensinibon lo controlaría todo. En ese aciago momento, Yaraskrik llegó a la conclusión de que era Crensinibon el que otorgaba a los liches una mayor autonomía, y solo porque la piedra de cristal sabía con total certeza que se mantendrían para siempre como esclavos suyos, su suprema creación.
La única oportunidad de Araskrik era llegar a Hephaestus y convencer al dragón de que iba a perder su propia identidad en aquel papel de sometimiento absoluto. Solme había superado a Fechigrol. Siglos antes, ellos y otros 5 se habían unido con una finalidad común, una unificación total en un singular artefacto de gran poder y duración infinita. Se suponía que a Fechigrol no debía importarle que Solme lo hubiera superado. La explicación de Crensinibon había sido instructiva, no un castigo. La aparición una extensión de algo más grande que Fechigrol, un instrumento para mayor gloria de Crensinibon y nada más, no tenía que importar. Pero no era así. Esa misma noche, cuando Fechigrol llegó a los muelles de la destruida Carradón y se extendió a través de los planos hasta el páramo sombrío, sintió alegría, su propia alegría, no la de Crensinibon. Y cuando su conciencia volvió a Toril, con la grieta al alcance de la mano, y abrió la rotura, experimentó una gran satisfacción, suya, personal, no de Crensinibon, sabiendo que la siguiente conferencia instructiva estaría dirigida a Solme y no a él mismo. Por la grieta empezaron a salir bestias reptantes. Fechigrol no las controlaba, pero las guiaba, mostrándoles la pequeña ensenada al norte de los muelles, donde las aguas del Impresc se calmaban y empezaba el laberinto de túneles. Las bestias reptantes no temían a los túneles. Les gustaban los rincones oscuros. Y no había en todo el universo criatura más aficionada a las cacerías que las voraces bestias del páramo sombrío. Todavía salieron más cuando la grieta se arremolinó y empezó a cerrarse, para volver a la estasis del mundo natural. Fechigrol, con la bendición de Crensinibon resonando claramente todavía en sus ansiosos pensamientos, volvió a abrirla. Y todavía la abrió otra vez más cuando empezó a cerrarse un poco más tarde, aunque sabía perfectamente que cada reapertura debilitaba la trama de separación entre los dos mundos. Esa trama, la realidad de lo que siempre había sido, era el único medio real de control. Poco a poco, el tercer desgarrón empezó a cerrarse. Fechigrol volvió a abrirlo. Cada vez era menor el número de bestias reptantes que se colaban, ya que la región gris de sombras que habían estado habitando las apariciones estaba casi vacía de ellas. Fechigrol, que no quería perder ante Solme, buscó más a fondo en el páramo sombrío. Irresponsablemente extendió su llamada hasta los últimos confines del plano gris, hacia regiones que no podía ver. No vio ni oyó lo que se aproximaba, porque la bestia era una criatura de la sombra y, por lo tanto, silenciosa. Una nube negra descendió sobre la aparición y la devoró completamente. En ese instante terrible, supo que había fracasado. La cuestión no importaba, porque ya no había asidero para el desastre específico. Solo fracaso. Total, absoluto e irrevocable. Fechigrol lo sintió profundamente. Devoró cualquier idea que pudiera tener respecto de la situación que se presentaba. El dragón de la sombra no podía pasar por la grieta, pero se las ingenió para asomar la cabeza y abrir bien sus fauces y cerrarlas a continuación sobre la desesperada aparición. Y Fechigrol no tuvo escapatoria. Un cambio de plano no haría sino ponerlo más decididamente al alcance del dragón devorador situado al otro lado del desgarro. Tampoco le apetecía escapar, porque la desesperación creada por la negra nube del aliento del dragón de la sombra hizo que entendiera que era preferible la eliminación. Y así, fue eliminado. En el páramo sombrío, el dragón retrocedió, pero marcó el lugar del desgarro con la esperanza de que pronto se ensanchara lo suficiente como para permitirle pasar. Cuando se retiró, otras bestias se dirigieron a la abertura. Los noctalas, murciélagos negros gigantes, desplegaron sus membranosas alas y alzaron el vuelo por encima de las ruinas de Carradón, ávidos de darse un festín con la carne más ligera del mundo material. Temibles incorpóreos pavorosos, humanoides, demacrados y cubiertos con andrajos oscuros, capaces de drenar la fuerza vital de una víctima con un solo contacto, se arrastraban hacia el exterior formando partidas de caza. Y un noctámbulo, un gigantesco humano lampiño de 6 metros de altura, con tendones muy marcados y la fuerza de un gigante de la montaña, se coló por la grieta y bajó hasta las orillas del lago Impresc. En la cueva que se abría sobre la pared rocosa, el rey fantasma lo supo. Fechigrol se había ido. Su energía parpadeó y se apagó, perdida para ellos. Y Araskrik era un ilícida, y los ilícidas eran criaturas de una lógica despiadada, de modo que cuando señaló que había tenido razón al condenar el plan de Fechigrol, se desató sobre él una oleada de rabia. Provenía de Hephaestus y Crensinibon. Por un momento, y Araskrik no comprendió que la piedra de cristal estuviese de acuerdo con esa volátil criatura. Crensinibon también era un artefacto de pensamiento pragmático y lógico. Al igual que los ilícidas, no tenía nada de emocional. Pero, a diferencia de Araskrik, Crensinibon también era ambicioso. En ese preciso momento,
y Araskrik supo que el vínculo no podía mantenerse, que el triunvirato de conciencias contenidas en el Dracolich no era viable y no podía sostenerse. Pensó en encontrar un huésped fuera del cuerpo del dragón, pero desechó la idea de inmediato al darse cuenta de que no había nada tan poderoso como el Dracolich, y Hephaestus no aguantaría que el Ilícida sobreviviera. Tenía que combatir. Hephaestus era todo ira y malicia, una muralla de rabia, y el Ilícida se fue aproximando a él metódicamente, abriendo resquicios con la lógica y el razonamiento, recordándole a su oponente las verdades irrebatibles, porque solo esas verdades, la irresponsabilidad de abrir de par en par una puerta a un plano desconocido, y la necesaria precaución que requería el ataque a un enemigo tan poderoso como la fuerza combinada de espíritu elevado, podría servir como premisa sobre la cual construir su razonamiento. Por lo que respectaba a los principios del debate, Araskrik estaba muy por encima de su oponente. La verdad y la lógica más elementales estaban de su lado. El Ilícida aprovechó los resquicios y apeló a la razón por encima de la rabia, repetidas veces, pensando en recuperar el favor de Crensinibon, que según temía, sería quien en última instancia decidiría el resultado de su empresa. La batalla interior se convirtió en un asalto feroz en el exterior, cuando Hephaestus en su forma de Dracolich se removió y rascó la piedra con las garras, lanzó por las fauces fuego que fundió la piedra, acabó con los secuaces que encontró a su paso y sacudió las paredes haciendo que toda la montaña experimentara intensos temblores. Poco a poco, la furia de Hephaestus empezó a declinar, y la batalla interna se aquietó para transformarse en una sesión de diálogo y discurso. Con Araskrik marcando el camino, el Rey Fantasma comenzó a estudiar la forma de corregir la pérdida de Fechigrol. El Rey Fantasma empezó a aceptar el pasado y a examinar el siguiente movimiento de aquella lucha más amplia y más importante. Araskrik lo reconfortó un poco esa victoria, totalmente convencido de que podría ser de naturaleza temporal, y teniendo muy claro que debería enfrentarse a Hephaestus muchas más veces antes de que las cosas finalmente se decidiesen. El Ilícida dirigió sus ideas y argumentos hacia la posibilidad muy real de que la desaparición de Fechigrol indicara que el espectro se había internado demasiado en lo que había sido en otro tiempo el plano de la sombra, pero por razones que el Rey Fantasma todavía desconocía, el plano de la sombra se había convertido en algo más grande y peligroso. También daba la impresión de estar acercándose al plano material primario, y de ser así, ¿qué consecuencias podía traer aparejadas? A Crensinibon no parecía importarle, razonando que el caos solo podría hacer más fuerte al Rey Fantasma. Y si una fuerza organizada, peligrosa y demasiado poderosa, había salido por la grieta, el Rey Fantasma solo podría huir. Araskrik tuvo la confirmación implícita de que la piedra de cristal estaba mucho más preocupada por la pérdida de 2 de los 7. En el caso de Hephaestus, solo quedaba una furia sorda e irreductible, y sobre todo, la conciencia del dragón hervía al pensar que no iba a ser capaz de vengarse de los que en vida habían contribuido a su ruina. Mientras que Araskrik pensaba en el futuro y en cómo abrir un camino más ancho, y Crensinibon pensaba en los 5 que quedaban y en si eran necesarias ciertas reparaciones, el dragón no hacía más que insistir en un ataque inmediato a espíritu elevado. No eran 1, sino 3, y a Araskrik, los muros que separaban a ese triunvirato que era el Rey Fantasma le parecían tan impenetrables y gigantescos como siempre. De ahí sacó la ineludible conclusión de que debía encontrar una manera de prevalecer, de forzar la unicidad bajo el dominio de su propia voluntad y su intelecto. Y todo eso, confiando en poder ocultar esa peligrosa ambición a sus demasiado íntimos compañeros,